Hoy la verdad es que escogimos un tema sumamente interesante, que es un tema bastante complicado, que tiene muchas ramificaciones y muchas implicaciones, que es el tema de Big Data. Muy buenos días a todos. Estamos aquí otra vez en el programa de los hermanos Rusarín Bros Shows. Nomás explicando un poquito lo que estamos tratando de hacer aquí. La verdad es que para nosotros esto es un foro de debate. O sea, estamos tratando de formalizar el discurso, el debate, tener una plática organizada. Y una parte muy importante de tener un buen debate es tener puntos de vista complementarios y muchas veces puntos de vista encontrados. Entonces, un poco de por qué estamos nosotros cuatro sentados aquí y no siempre vamos a estar los mismos cuatro, es que cada uno de nosotros representa un punto de vista. No somos expertos, pero pues tenemos un punto de vista que de alguna manera se complementa, ¿no? O sea, Mateos es una persona sumamente académica, educada, literaria, o sea, muy dedicada al tema del contenido, de la verdad, y por eso apreciamos mucho la participación. Andrés es una persona muy conocida en temas de política, de derecho, de ley, de comportamiento humano, lo cual también hace su opinión extremadamente valiosa. Marcelo, es de alguna manera nuestro experto en todo el tema de redes sociales y el mundo digital, que como es un contexto extremadamente nuevo, hace sentido que él sea el más joven del grupo. Y yo hago un poquito ese trabajo como de mediación, de tratar de encontrar un fondo de todo esto. Y la verdad, no siendo experto en nada, aún siendo diseñador, siempre he sido muy curioso y trato de poner pues, diferentes ideas sobre la mesa para ver cómo se antagonizan, cómo se complementan y cómo nos acercan un poquito más a este tema, ¿no? Y hoy la verdad es que escogimos un tema sumamente interesante, que es un tema bastante complicado, que tiene muchas ramificaciones y muchas implicaciones, que es el tema de Big Data. Y vamos a hablar un poquito de Big Data y ahorita le voy a pedir a Mateus que nos dé, para empezar, como una definición formal de lo que es Big Data. Pero antes, o sea, ¿cuáles son las implicaciones de hablar de Big Data? Porque cuando hablamos de Big Data estamos hablando de redes sociales, de seguridad, de manipulación de información, de lo que las redes sociales hacen con nuestros datos, de lo que pasa con esa información que nosotros compartimos muchas veces sin saber. Y todo este nuevo mercado, aunque suene horrible, pero este mercado de qué hacen con nuestra información y qué pasa con esta información que se recauda sobre nosotros, ¿no? O sea, tomen por un hecho de que su celular los está escuchando y está grabando todo lo que ustedes dicen y esa información va a ser usada pues a favor o en contra de nosotros, ¿no? Entonces eso es algo que está pasando, es un hecho, hoy por hoy es algo que sabemos que sucede y hoy quería invitarlos pues a platicar un poquito de esto, ¿no? Las implicaciones de lo que sucede por detrás, del contexto, de qué está cambiando y qué implica esto para nosotros hoy. Pero Sí, yo creo que empezamos con la definición, ¿no? claro, claro, como siempre, como se deben de empezar los debates. Comúnmente, como la definición pop de Big Data, lo que las personas piensan que significa Big Data es una cantidad masiva de datos, ¿ok? Eso es lo que primero que se viene a la mente, es como que la definición más común, ¿no? Pero en realidad lo que es Big Data no solo es una gran cantidad de datos, ¿ok? Es una gran cantidad de datos con una velocidad extremadamente alta de comunicación, con un alcance impresionante, imprecedente también, o sea, nunca se ha logrado un alcance tan amplio por las redes, obviamente por internet, con una amplitud que a través de los años se exponencializa. Entonces los datos que se juntaron hace 10 años, dentro de 20 años van a valer más, dentro de 30 años van a valer más. Entonces hace como que un factor de multiplicación y mientras más atrás tengas tus datos y más bien contenidos, más valen, ¿ok? Es otro factor. El otro factor es que son datos integrados, o sea, las bases de datos aisladas no nos generan tantas conclusiones. Pero una vez que empiezas a integrar datasets y más datasets y más datasets, empiezan a revelar patrones que no teníamos idea que existían. Entonces, ahí es donde está lo interesante también. O sea, la integración de los datos. Otro adjetivo que se le puede atribuir a Big Data es que son escalables. O sea, mientras tienes una unidad de negocios, tienes la integración de esos datos. Puedes escalarlo a la hora de duplicar, triplicar o integrar nuevos sabores de datos, por así decirle, nuevas formas de datos, nuevas métricas. Y eso sí, no tenemos límite. O sea, es mientras más infraestructura tengas, más velocidad tengas, más amplificación tengas, mejor va a ser tu entendimiento y más patrones vas a revelar. Y por último, es la flexibilidad. El Big Data es muy flexible. O sea, se puede aplicar... Ahí depende de la creatividad de los diseñadores, de los programadores. O sea, mientras más creativo seas, el Big Data es extremadamente flexible. O sea, no conocemos los límites. Por eso están haciendo un cambio en
Podríamos dar 20 diferentes cambios, nos vamos a enfocar en 5, ¿no? Para direccionar nuestra plática. Entonces les platico así generalmente son puntos de partida, ¿no? O sea, nada más puntos de partida y de ahí los vamos desarrollando y vemos naturalmente, o sea, orgánicamente lo que sale, ¿no? El primer punto, es el más obvio, el más directo, es el cambio grande en el escenario político global, que vemos lo que pasó con Donald Trump y con Cambridge Analytica, que es una directa repercusión de Big Data. El segundo punto es sobre el medium shift, que nos va a ayudar Marcelo para platicar un poco de cómo está cambiando los medios, o sea, el medium. El tercero es cómo el Big Data está surgiendo como una radiografía de lo que hemos platicado ya en este programa de la ley de Pareto, que levantó Jordan Peterson, pero no es su ley, o sea, esto viene de muchos historiadores y intelectuales. El cuarto, vamos a platicar un poco de cómo cambió la ciencia, cómo el propio método científico fue derrotado por el Big Data. Eso es algo tremendo, lo que es la ilustración del siglo XIX y XX, más XIX, cómo se está, la forma en la que hacemos ciencia, y hay una forma nueva de hacer ciencia a través de Big Data, que eso es tremendo. Y por último, cómo la filosofía o la forma en la que nos vemos como personas, cómo nuestra ontología, que es una parte del campo filosófico de la metafísica, cómo nos vemos nosotros, cómo cambiamos la forma de nuestra imagen personal a través del Big Data. Vamos a empezar con el primero, que es inmediato, y me interesa mucho saber tu opinión, Andrés, sobre, o sea, primero, legalmente, ¿qué tan listos estamos para esta nueva tecnología o para esta nueva etapa de la adquisición de datos humanos? Y segundo, ¿qué implicaciones inmediatas tiene en el contexto político? Pues mira, primero hablando de concepto legal, a final de cuentas, en el concepto legal yo pensaría que eso va a ser algo que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Porque ahorita es totalmente legal que Facebook, Google, todos tengan un perfil psicológico de ti. Eso es básicamente lo que consiste el Big Data, consiste en que tienen un perfil psicológico más amplio incluso de lo que tú sabes de ti mismo, ¿no? Es decir, ellos tienen, digamos, un Excel de todas tus actividades, de todos tus gustos, de tus hábitos, dónde vives, dónde trabajas, quiénes son tus amigos, inclinación política, X número de cosas, ¿no? Entonces, es difícil ver que esas compañías te conozcan más a ti que a ti mismo y por ende eso significa un poder demasiado grande por parte de ellos. Entonces, ahorita eso es algo que simplemente sucede más rápido de lo que la legislación se puede adaptar. Por eso se habla de que en un futuro, cuando la gente verdaderamente se dé cuenta del valor que tienen sus datos, vas a podérselos cobrar a las compañías. Es decir, sí voy a usar tu servicio y si tú vas a utilizar mis datos, yo te los voy a cobrar en términos de o me vas a tú pagar, compañía, o me vas a retribuir de alguna forma. Eso es un concepto que se ha estado manejando en ese aspecto. Antes de irme al aspecto político, me gustaría nada más señalar... Pero, si quieres nada más un punto ahí. Pero hoy estás recibiendo algo a cambio de esos datos. Sí, claro. Ya estás recibiendo un servicio. Sí. O sea, tú hablas más bien del carácter de formalizar ese intercambio. Así es. Okay. Sí, porque eso es real. Y eso es algo importante. Ahorita nosotros recibimos algo a cambio. No todo el mundo sabe que su celular... Eso es importante. La gente no está consciente de que recibe algo a cambio. Ahorita la gente no está consciente de que su privacidad ya no existe. Claro. De que incluso si se sientan a tener, por ejemplo, si van a psicoterapia, si van a psicoanálisis y se sientan con su celular al lado, esa conversación no es entre ellos y su terapeuta nada más. Sí, la está teniendo con Google. Está siendo escuchada también por un tercero. Por un tercero, ¿no? Entonces, la idea es que la gente sepa primero y ya que pueda hacer o no hacer para exigir algo a cambio a través de esos datos, ¿no? Porque dices, bueno, ¿es suficiente el que Google me diga cómo llegar a un restaurante? ¿O es suficiente que Google me dé tal vez una agenda donde yo pueda guardar mi información de manera gratis a cambio de mis datos? O Facebook, y en algún lugar leí esta metáfora y me encanta, que es como que están dos cerditos platicando, ¿no? De que, qué padre, en este rancho siempre nos tratan muy bien y nos meten a bañar y nos dan masajes y te das cuenta que al final del mes al cerdito lo transforman en tocino. Así es. O sea, realmente es de que, pues si tú no eres, o sea, si no estás pagando por eso, tú eres el producto, ¿no? Así es. Entonces, a fin de cuentas, o sea, Facebook se queda con nuestros datos a cambio de recordarnos el cumpleaños de nuestros abuelos. Exactamente. Y digo, antes de irme al concepto político, porque el concepto político ahorita empezó a salir con el concepto de Cambridge Analytica y Donald Trump, pero esto iba pasando desde el 2012 con Obama. Obama utilizó la misma técnica para ser presidente de los Estados Unidos que Donald Trump con Cambridge Analytica.
La diferencia es que nadie lo sabía. Y de hecho hay conferencias de la persona que llevó la estrategia digital de Obama. Sí, me la mandaste, la TED Talk. Sí. La podemos linkear aquí en el... No es TED en la Talk, descripción. no es TED. Tenemos que callar eso. Perdón. O sea, una pregunta. Entonces, ¿Obama usó las mismas técnicas de manipulación de elecciones que Donald Trump? Sí, de hecho, quien comenzó eso, lo comenzó Obama en su momento en el 2012 y existe ahorita en internet y el problema es que nadie lo vio porque se dan cuenta con Donald Trump porque con Donald Trump se pone más atención. Sí, claro. Pero existe en internet desde el 2012 o el 2013. La persona que llevó la estrategia digital de la campaña de Obama tiene una conferencia tipo estilo TED Talk, Sí. donde presenta cómo hicieron todo ese proceso. Wow. Y es porque todos esos datos, y es porque Facebook en su momento tenía toda su base de datos abierta. Claro. Entonces, cuando ellos tomaron los datos de Facebook, bajaron los datos de 500 millones de personas. Una cosa por el estilo. ¿O no? Sí, abiertamente. Exageré con 500 y millones. con Trump fue a través de un software, un third party. Exageré con 500 millones. Fueron toda la población de Estados Unidos. 300 millones. 300 millones. Y lo que pasó, y ella lo dice en la plática, lo dice, no, nosotros lo hicimos y Facebook se dio cuenta y como que no les gustó y cerraron la cuenta. Entonces, solamente el Partido Demócrata tiene estos datos, los republicanos no. Entonces, y estamos hablando desde 2012. La idea es, y entonces ahorita volteamos y decimos, maldito Donald Trump que utilizó nuestros datos y nos manipuló a través de Cambridge Analytica y demás. Ya lo estaba haciendo Obama en el 2012. Entonces, es importante porque eso demuestra también cómo ahorita, por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que estas cosas están pasando, ¿no? Pero a ver, o sea, voy a tratar de jugar el abogado del diablo aquí. O sea, díganme ustedes en qué momento, cuántos granos de arena se transforman en una duna, ¿ok? Y les voy a preguntar en este sentido. Porque, o sea, encuestas siempre han habido, ¿sabes? Estudios de mercado siempre han habido. Focus groups y grupos de trabajo y análisis de tendencias de consumidor o de comportamiento de consumidor siempre ha existido. El problema es que nunca lo habíamos hecho en esta escala. Sí. Entonces, o sea, platícame, o sea, ¿en qué momento, cuántos granos de arena hace una duna? El tema que dijiste, o sea, la respuesta para tu pregunta está en la palabra escala. Porque como definimos Big Data, ya no solo se trata de granos de arena, no es solo cantidad de datos, son todos los factores que les mencioné. O sea, es velocidad, alcance, amplitud, integración, escalación, flexibilidad. O sea, ya son algoritmos extremadamente complejos. Entonces, lo que platicamos de Epistemology of Big Data, ¿cuál es la diferencia que hace la cantidad? What difference does quantity make? Esa es la pregunta que estás preguntando. Y la respuesta, o sea, es una respuesta muy, muy extensa, pero hay una diferencia enorme. Ya no estamos hablando de un grano de arena versus 10 billones de granos de arena. Estamos hablando de un grano de arena contra un desierto, contra una estrella, contra un planeta, contra un cosmos. ¿Me explico? O sea, ya la escala es, o sea, la diferencia es tan extensa que la cantidad ya hace una diferencia. Y aparte cantidad es velocidad, variación, amplitud, escalación. Pero y si quieren, ahí tenemos que tener cuidado porque hay un punto en donde el Big Data se transforma en inteligencia artificial. No estoy hablando de inteligencia artificial fuerte, o de inteligencia humana. Estoy hablando de weak AI, que son algoritmos extremadamente complejos que simulan inteligencia humana. O sea, pero y de hecho, o sea, como que quiero llevar a un cierre este tema político porque creo que es algo que nos pudiéramos extender mucho y no es el objetivo principal del debate, es más el tema de Big Data per se. Pero, o sea, algo va a tener que suceder entonces, porque no es como que, o sea, no vamos a frenar el uso de Big Data para la política. Para mí sí debería ser así. Y yo, de hecho, no he escuchado lo contrario. Pero ¿a poco frenarías también los estudios de mercado o encuestas populares? Lo que pasa es que es una gran diferencia. ¿Pero en qué momento marcas la raya? Te voy a decir en qué momento marcas la raya. La diferencia consiste en que una campaña política conozca a cada uno de sus votantes y sepa cuáles son sus inclinaciones políticas de todo tipo. Entonces, yo tengo una propuesta y lo que hago es presentarle la propuesta de tal forma para persuadirlo de esa forma al individuo. A diferencia de, en una encuesta, yo puedo saber más o menos qué opina el grueso de la población. Y en base a eso puedo más o menos definir o no una propuesta política. A final de cuentas, para mí, el uso del Big Data destruye el concepto de la política porque el concepto de la política se trata del debate de ideas, de la guerra de ideas y de presentar y persuadirnos en base a qué consideramos como es la mejor forma de administrar nuestra sociedad. Sí. Pero si la persona que me va a presentar esas ideas me conoce mejor que a mí mismo, tenemos un problema porque entonces tiene un poder de manipulación.
A diferencia de un poder de persuasión. Aquí tengo un pero concepto. ¿poco me vas a decir que el concepto de manipulación en la política está vinculado al nacimiento del Big Data? No, pero ahora lo hace totalmente real y o sea, Tangible. lo hace tangible. La diferencia Pero- consiste en que la manipulación antes consistía en qué tan bien o mal informado estabas. Ahorita ya simplemente es, oye, estoy muy bien informado, pero de todas maneras la forma en la que me presentan un anuncio político está hecho directamente para alguien como yo. Y la persona, y es importante, te lo señalan, o sea, la forma en la que te presentan esto es, en una casa, el esposo y la esposa reciben anuncios diferentes Sí. sobre el mismo político y sobre la misma propuesta política. Déjame te digo algo. Hay un concepto ahí extremadamente nuevo. Esta palabra no está en los diccionarios. Es de un filósofo francés, se llama Gilles Deleuze, que fue mentor de Michel Foucault. Y él encontró como que mucho antes del Big Data, él descubrió como que un concepto que ahora se está usando en Big Data. Que lo que tú dices es que se presentan las propuestas políticas a los individuos, ¿ok? Así es. Individuals, ¿ok? Gilles Deleuze identificó a lo que él le llama los dividuos, ¿ok? No es individuo, es un dividuo, ¿ok? ¿Qué es un dividuo? Un dividuo es un segmento de tu yo. O sea, no es Andrés, es un segmento de Andrés. Entonces, lo que hace Big Data es que construyen individuos y ellos te presentan campañas y ideas políticas a tus individuos. ¿Qué pasa? En la mañana, en la tarde, en la noche, tienes diferentes impulsos, diferentes ideas y ellos tienen ese nivel de precisión. Así es. Entonces, te lo presentan de una manera a donde tu individuo va a aceptar esa propuesta, no tu individuo. Entonces, usan nuestro bajo attention, nuestra atención tenemos baja concentración, usan pues la memoria está bajando, o sea, porque tenemos todo ya, Nuestro deseo de todo inmediatismo. deseo de inmediatismo. Entonces, lo que crea el Big Data, los que tienen las bases de datos de Big Data no son dueños de individuos, son dueños de nuestros dividuos. Y nuestros dividuos hablan mucho más de nosotros que nuestros individuos. Es lo que forma la persona, al final de Exactamente, es una colección de Es una individuos. manera de explicarlo. Estamos Sí, exacto, hablando- pero, o sea, de esa forma se meten, o sea, no se meten solamente al individuo, o sea, no te conocen a ti, Así es. no conocen a Andrés, Sí, conocen a tus individuos, no, o sea, usan tus intereses a las horas del día, con o sea, Es una- épocas es una del manera- año, Es una manera estereotípica de comunicación. O sea, yo no creo que el ser humano se defina por individuos. O sea, Nos a tiene mí- que definir. O sea, me parece que es una manera de explicarlo, es una manera de entenderlo desde afuera y es una manera de hacer targeted ads. O sea, a fin de cuentas eso es. Que de Claro. hecho creo que esto conecta muy bien con la siguiente etapa de la conversación que quiero tener, que es sobre medium shift. O sea, que es hablar sobre, o sea, qué está pasando en este cambio del contexto mediático, de la manera como consumimos y cómo nos relacionamos con los medios y cómo esto conecta con Big Data. Mira, hay varias cosas que tenemos que considerar antes de empezar a discutir sobre el medium shift. Tenemos que empezar a considerar que todas las plataformas se hicieron con un fin en mente. Sí. Vender ads. Entonces, todas las plataformas, todas las tecnologías están hechas con ese fin. Porque si no se lucra, no existe ganancia. Entonces, No hay energía, negocio, No sí. hay negocio. Entonces, O sea, pero a ver, o sea, lo que estás asumiendo es... Son- o sea, cuando crearon Facebook era ese de tipo, quiero saber si las chavas que están en mi clase en Harvard tienen novio o no tienen novio, pero a la larga lo que quiero es vender ese espacio para publicidad. mira, se puede ver de esa manera porque Zuckerberg quería hacer algo para hacer eso inconscientemente, pero Facebook se moldeó con esas necesidades de que hoy tenemos que hacer O sea, de se volvió- Facebook se volvió un negocio, negocio, sí. lo tenemos que hacer negocio Sí. y ese fue el único camino que había available, ¿no? Para seguirlo Disponible manteniendo gratis. Para seguirlo manteniendo gratis y todo lo que conllevaba, ¿no? Pero ahora, bueno, eso es una cosa que es como una premisa, algo que tenemos que tener en mente todo el tiempo. Ahora, otra cosa es que existe una relación del ser humano con todo lo que convivimos. Así tal cual como esta botella se mueve cuando yo la toco. Asimismo, la botella me movió a mí de cierta manera y tuvo cierto leyes de efecto sobre Newton, mí. sí. Eso es Física el, clásica, sí. el medium. Entonces, un medium se define como una tecnología y una aplicación. Entonces, una tecnología puede ser un reloj. Se inventó el reloj, entonces la gente cuando se empezó a popularizar el reloj y todo el mundo tenía un reloj de bolsillo, entonces la gente empezó a dejar de percibir el tiempo como algo relativo y algo que las personas como que tenemos nuestra propia percepción del tiempo a algo unitario. Decía un escritor, no me acuerdo el nombre, pero decía que era we first became time keepers and then we became time savers and now we are time servers. Servers, ok. Entonces, no nos percatamos de cómo nos cambian las cosas con las que estamos relacionándonos día a día
y con las cosas con las que estamos trabajando. Entonces, las redes, como yo lo veo, es simplemente, bueno, más bien el medium es el lugar por donde se transmite información entre los humanos, porque somos animales sociales. O sea, lo que quieres llegar a esa Big Data como means to an end. O sea, que no vamos a entender necesariamente todas las implicaciones que tiene Big Data en nuestra vida hasta que la empecemos a usar nosotros. Bueno, eso no lo había considerado, soy honesto, pero lo que había considerado es que, bueno, lo que yo entiendo por cómo funciona tanto Big Data como por qué Facebook es tan grande o por qué Amazon está creciendo tanto, es porque existe algo que es como, bueno, yo le llamo la matraca, ¿no? Es un ratchet, una llave RAG que una vez que empieza a avanzar ya no hay vuelta atrás. Y la manera en la que avanza esa cosa es por medio de oferta y demanda. Esa cosa me refiero a un engrane. Sí. Oferta y demanda es como funciona todo. Yo todo lo rijo con ese lente. Entonces, el momento que tú lanzas Facebook y lo pones en la plataforma, dices, ok, aquí está Facebook, les presento mi nuevo producto, yo voy a poner aquí mi plataforma, ¿no? Entonces la gente empieza a ver la oferta y demanda. Bueno, se empieza a crear una oferta y demanda en torno al valor que se percibe de Facebook. Y el valor es... cada quien lo percibe como lo quiera percibir. O sea, para mí es valor estar sentado aquí platicando con ustedes, pero puede que para otra persona sea valor pertenecer a un video y estar en un video en YouTube. Sí, el valor que le da Facebook a cada quien entonces, es distinto, ¿no? Entonces, es distinto tipo de valor. A lo que quiero llegar es que todos esos cambios que estamos viendo hoy en día, tanto que si Facebook llegó a un plató y ya va a dejar de crecer, o que si Netflix también está dejando de crecer, o que si Twitter también y todas las redes sociales, quiero como que dar un punto en el que todo funciona mediante oferta y demanda y el valor que percibimos la gente de las cosas con las que interactuamos. Hubo un momento en el que las personas dejaron de percibir valor de un reloj genérico y dijeron, no, yo quiero que mi reloj sea de oro porque quiero tener un valor agregado. Valor percibido diferente. Entonces empieza a distorsionar el medio y se empieza a crear un medio nuevo y empieza a cambiar el lenguaje. Pero a ver, ¿y cuál es el medium shift de Big Data en términos de redes sociales? Es que pues de Facebook a Instagram, por ejemplo. Big Data es como lo que se causa con todo esto. Es lo que hacemos con todo esto que estamos generando. Con todos estos puntos de información que estamos generando. Eso es Big Data y lo catalogamos como Big Data porque fue el nombre que más adecuó. Sí. Y salió Big Data y ahorita es como que hay una guerra global de que no, están las personas que dicen que Big Data es este concepto de datos masivos y va a cambiar el mundo de esta manera, pero a la gente se le olvida que las redes sociales también, es más, en los siguientes 5 años tal vez ya no sean, las redes sociales ya no van a ser como las conocemos ahorita. Definitivamente, claro. No tal vez, definitivamente. Sí. Dentro de 6 meses la gente se va a empezar a dar cuenta que, oye, las redes sociales están empezando a bajar. ¿Qué hago con toda esta lana que le metí? Oye, ¿en dónde invierto la lana? ¿Dónde está la atención? Sí, ¿qué está pasando? O sea, los humanos trabajamos como ciclos. Ahorita me subí un Uber y el chofer me dice que, oye, ve todo lo que hacemos por una miseria. Y yo digo, pues obviamente, o sea, sí, gracias. Obviamente, digo, si te pusieras a analizar Uber, dirías, bueno, va a haber oferta y demanda porque aquí la gente está percibiendo valor. Entonces va a crecer la oferta y va a bajar la demanda. Por ende, si un chofer de Uber antes hacía 30,000 pesos, ahorita va a ser 25,000 pesos y mañana va a ser 20,000, hasta que se vuelva a comoditizar como el precio base de un taxista. Al menos aquí en México, ¿no? Sí. Y bueno, ya depende qué tanta innovación le meta Uber, qué tantos pivotes haga en su... Sí, estoy de acuerdo que está habiendo un medium shift. Ahora, lo que le agrego con el tema de Big Data es que esos cofres, llamémosles cofres de datos, esas bases de datos, o sea, bueno, el mayor cofre de datos es el de Google. Nadie tiene, en toda la definición que les dije de Big Data, nadie tiene más Big Data que Google. Nadie. No. Ni Apple, o sea... llegó a romper récords, que llegó a 1 trillón de valor, pero Google tiene más datos. Y eso no va a perder valor a través del tiempo. Va a ganar valor a través del tiempo. Y van a usarlo para diferentes mediums. Van a hacer diferentes cosas. Claro, yo creo que Facebook va a terminar siendo una plataforma de login. O sea, Facebook, imagínate, o sea, ve todo lo que hicieron. Todo lo que hizo Facebook. ¿Con qué cuenta Facebook? Facebook cuenta con unos millones de puntos de datos de ti, de Mateus,
Y él sabe cómo se llama tu hermana, tu mamá, tu familia, qué comiste el sábado pasado. Sabe muchas cosas. Entonces, ¿qué hace con esos activos? Porque son activos. O sea, vean lo que hice mediante cuando el mundo me permitía hacer esto, que era cuando fue el boom de Facebook. Vean lo que hice. Esos son mis activos. Ahora, ¿qué hago con ellos? Pues bueno, darles un uso. Los monetizan. Los sí. va a empezar a monetizar, pero la gente se va a mover, ya no va a estar en Facebook. O sea, las personas están cambiando conforme a donde De ellos acuerdo. perciban valor y ellos atribuyen el valor necesario para definir sus Sí, actitudes. como que de ahí viene para mí, o sea, yo es una frase que se usa mucho hoy en día que es making money on the back end. O sea, de alguna manera, o sea, la plataforma de Facebook, y entiendo el punto que dices de que muchas de estas plataformas grandes se pensaron como, bueno, o sea, vamos a crecer, vamos a retener la atención de la gente y nosotros podemos capitalizar esa atención en ads o en venta o en comercialización o en consumismo, lo que sea, ¿no? Pero en el back end estaban acumulando datos que ahora más bien el siguiente gran momento de la historia es qué pasa cuando las redes sociales ya no necesitan ads porque toda la lana viene del backend, de la acumulación de Big Data. O sea, porque hoy sabemos que eso que estaban minando de nosotros, o estaban minando esos puntos de conocimiento lo pueden transformar en dinero. O sea, lo pueden transformar, se puede bursatilizar. Sí. O sea, hay mercado, hay una bolsa de valores bolsas que la de gente valores tradea Big Data. secundarias y O sea, literal, o sea, terciarias. deja tú que la gente conozca sobre nosotros o la gente tenga ese punto de vista sobre nuestra intimidad. Al revés, hay gente que tiene ese paquetito de información tuya y la cambia, la vende, o sea, como si la tuviera secuestrada de alguna manera, ¿no? De que, oye, pues yo te paso 10 millones de puntos de información, tú me pasas 10 millones de puntos de información. Y también creo que lo interesante de esto, y me gustaría que tomáramos esto para pasar al siguiente punto, es lo que pasa cuando vinculamos estos puntos de información. Sí. Porque como decías, y creo que es algo bien interesante que tiene que quedar claro, que lo interesante de Big Data o cuando se parte esa diferencia entre, oye, pues siempre hemos hecho estudios de mercado, Sí. pero Big Data no es solo estudios de mercado, es solo números. sino que se relacionan, están siempre cambiando, se están acumulando a través del tiempo, lo cual los hace extremadamente más complejos de entender, es cómo se crea ese nuevo sentimiento de un consciente colectivo que no necesariamente podemos entender, ¿no? Y déjales platico a qué me refiero con este punto. Lo que entiendo de la ley de Pareto, y es este punto que ha levantado Peterson un par de veces, que es, bueno, Sí. solo el 5% de los elementos de una serie superan el 80% del valor total de su capacidad. Sí, ¿no? del total O sea, presente, del 100% exacto. presente. ¿Cómo se explica esto? En un bosque, solo el 5% de los árboles supera el 80% promedio de altura de los 20. árboles, ¿no? El 20. El 20. 20. Sí. Pero más de arriba del 80%. Ok, el 20% superior, Sí, por decirlo así, ¿no? Entonces, En las estrellas es el 5. solo hay 5% de los árboles que son mucho más grandes que todos los Sí, demás. Y esto sí. pasa en todo. O sea, cuando hay acúmulo de riqueza, hay poca gente con demasiada riqueza. Cuando hay árboles muy grandes que, Sí. que crecen sus raíces y hacen que los otros árboles batallen para crecer. Esto de alguna manera es como la ley de Pareto a grandes rasgos, ¿no? Entonces, Ahora, lo interesante perdón. del tema de Big Data es que, o sea, si pensamos, para mí, yo cuando empiezo a platicar sobre Big Data y empiezo a leer esto, para mí es casi como una radiografía de la ley de Pareto. Y él les va por qué. O sea, no es casualidad que alguien que ya tiene mucha atención haga una atracción de mucha atención. Sí. ¿Ok? Y no es raro que cuando una persona tenga un comportamiento que es un ejemplo de comportamiento, los demás se quieran comportar como él, ¿no? ¿Por qué? Porque pues así funciona de alguna manera el ser humano. El deseo Por es el deseo del otro. imitación, Por imitación sí. o por Sí, envidia, ¿no? Porque sí. el deseo es el deseo del otro. Nosotros ponemos nuestro deseo en los ojos de alguien más. Nosotros deseamos lo que el otro desea, ¿no? The grass is always greener on the other side. Siempre está el tema de la envidia, el otro sabe más que yo, entonces yo voy a hacer lo que él quiere. Además, por ejemplo, de que, y voy a regresar al punto, se los prometo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo presto una playera, que se me ha olvidado que la prestara. Y en el momento que tú te la pones, digo, hey, Claro. yo me la quiero poner. O sea, esa playera es la que True yo quería. story, true Sí, story. Y es una historia real. Esa playera se fue a Londres y cuando regresó dije que yo me quería Ya. poner esa playera y dónde estaba. Sí. No me acordaba de ella, pero el deseo es el deseo del otro. ¿Cómo Sí. eso se vincula al tema de Big Data? Por ejemplo, en el momento que un e-celebrity o un digital celebrity se empieza a hacer grande, de alguna manera empieza a tener como esa atracción gravitacional de las masas, ¿ok? Big Data mide eso. ¿Ok? O sea, Big Data mide esos comportamientos por detrás que son como una proyección humana de decir cómo nosotros nos sentimos atraídos como masa hacia ciertos puntos en común, ¿ok? Pero ahí te va lo que yo creo. Creo que Big Data
es más como un doble espejo, un espejo enfrente a un espejo, ¿ok? No es tan simple como Big Data es una radiografía de quiénes somos y nuestros comportamientos, sino el hecho de que exista Big Data cambia la manera como nosotros nos comportamos. Claro. O sea, porque Big Data no está solo en el tema de... Esa es la paradoja del conocimiento. La paradoja del conocimiento histórico, lo acabo de leer ayer de Homo Deus, Yuval Harari, Sí. que es mientras más conocimiento tengamos, más sabemos sobre lo que puede pasar, Sí. entonces más cambiamos nuestro comportamiento Sí. y menos sabemos lo que va a pasar. Sí, ese es el tema. La paradoja del conocimiento se aplica mucho a la economía. Por ejemplo, si supiéramos hoy todas las leyes básicas de la economía, tal cual, La economía cambiaría. podríamos predecir el futuro de la economía. Entonces todos los Por ende, empresarios cambiarían sus flujos de dinero, entonces ya no se podría predecir el futuro. Exactamente. Es la paradoja del conocimiento. Sí, entonces yo creo que eso es lo que pasa un poco con Big Data y ahorita te regreso a la palabra porque creo que ibas a hacer un comentario sobre ley de Pareto, pero para mí lo interesante de Big Data no es solo, o sea, no lo veo tanto como, o sea, blanco y negro o dos puntos con una línea en medio, ¿sabes? Ok. O sea, lo veo mucho más complejo que eso en el sentido de que es un espejo de doble cara, porque imagínate, vamos a suponerlo así. Yo de broma empiezo a platicar contigo sobre mi perro, no tengo perro, sobre un perro imaginario y que le quiero comprar comida de perro, ¿no? Mi celular que me está escuchando me empieza a proponer lugares donde yo puedo comprar comida de perro online. Sí. Y al ver tantas fotos de perros, se me te antoja empieza comprarme un perro. antojar a comprarte un perro. Entonces, de no haber tenido un perro y haber platicado de ello contigo y Big Data estar interpretando esta conversación, aunque fuera falsa, me hizo el deseo realidad y a lo mejor el deseo sí se hizo realidad. Y ahí es donde está lo que realmente me asusta del contexto de Big Data, que es una masificación de esta teoría del espejo, de que el deseo es el deseo del otro. Porque, y está súper complicado. Ayer que empezamos a platicar, ayer que nos estábamos preparando sobre el tema, me puse a pensar sobre esto, sobre realmente cómo Big Data, porque piénsalo así, te llegan a preguntar sobre una encuesta política y te dicen de que, ¿qué opinas sobre estos 3 candidatos? Y vamos a suponer que 2 candidatos ya los conocías, el tercero no. El simple hecho de que te hayan preguntado sobre un tercer candidato ya hace que aparezca en tu mente. Entonces inmediatamente ya tienes una opinión sobre él. A lo mejor tu opinión es cero, de que pues quién es este candidato que no habla, que nunca me había platicado a mí, que yo no sabía quién era. Pero entonces lo interesante es cómo Big Data de alguna manera, o sea, no refleja quiénes somos nosotros. Más bien Big Data está de alguna manera cambiando este inconsciente colectivo y está almacenando como si fuera una foto, pero en 3D y que está cambiando todo el tiempo, más como un video en 3D dinámico del inconsciente colectivo de lo que estamos viviendo hoy. Pero está todo centralizado. Y aparte usamos ese reflejo para responder a nuestros deseos, lo cual se me hace súper complejo y bien perverso. Sí. Tal cual como la paradoja del conocimiento. La paradoja sería del control, en el caso de Big Data, que pasa exactamente lo mismo cuando Sí. la gente sabe mucho, cambia el comportamiento de las personas. Sí, claro. Sí, de hecho, ahora que lo mencionaste, o sea, yo escribo desde los 15 años. Tengo un diario personal y siempre deposito mis ideas del día a día. Llevo ya como 200 páginas, 250 páginas. Y todo esto lo he estado escribiendo en Evernote. Sí. O sea, las últimas Claro. 150 páginas. Entonces, si hay un Big Data scraping y están sacando mi diario, Sí. saben todo lo que quiero profundamente. Y lo estoy logrando. O sea, Claro. entonces, pues... O sea, pues a lo mejor se te ha estado presentando esa realidad. Se me están presentando cada vez más oportunidades. Pues digo, sí. Porque lo que hablabas- pienso, por ejemplo, quiero estudiar en Inglaterra. Entonces lo puse en el diario y estuve escribiendo hojas y hojas y hojas de cómo y detallando todo. Pero Claro. también, ahora, ahí viene algo más de Peterson, que es... Peterson por eso tiene lo de Self-Authoring Program. Sí, claro. El Self-Authoring Program es un programa es un programa de escritura en donde tú analizas tu past authoring, present authoring y future authoring, pero su concepto es algo más, no es algo tangible, es algo metafísico. O sea, haz de cuenta que de la forma en la que tú escribes, tú estás estructurando de cierta manera tus ideas en tu mente y al escribirlas, las estás plasmando. Sí. Y enfocas todos tus esfuerzos y todo tu ser a esa dirección. Y esa es la fuerza de la escritura. Pero ahora hay otra fuerza de la escritura, que es el Big Data. Sí. El Big Data te está leyendo tu escritura. Es como el Dios moderno. O sea, Sí. they listen to our prayers, No, ¿sabes? y O en sea, verdad, o sea, está cañón. está cañón. Google cómo- sabe, o sea, tipo... metafóricamente tu celular es como una lámpara de Aladino. O sea, tú le rezas al celular en el sentido de, oye, pues escuchas la música que te gusta y buscas los temas que te interesan. Y le haces las preguntas que más y tienes. haces las preguntas Sí. más profundas que tienes Claro. sobre tu ser y Claro. te contesta. Sí. Y te contesta de manera inmediata y después te contesta de manera contextual. Y aparte, deja tú, esto no es algo nuevo. O sea, vamos a ponerlo así y te lo pongo en un ejemplo. Un niño en un carro, ¿ok? Tú le dices de que vamos a jugar un juego. Vamos a ver quién encuentra más veces el número 4 y estás en una carretera de 2 horas manejando.
y te predispones a encontrar el número buscar 4 en el todos 4, lados. claro. El número 4 aparece en todos lados. Porque estás predispuesto a buscarlo. Y así funciona el cerebro. De que, mira, buscamos patrones. Ese árbol tiene 4 hojas, ¿no? O sea, nosotros tratamos de organizar el universo a través de nuestra percepción y nosotros organizamos el universo filtradamente o tendenciosamente para lo que queremos encontrar. Claro. ¿Ok? Si tú estás predispuesto a encontrar un tipo de información, el universo te va a presentar ese tipo de información. Pero no es porque el universo te lo presente, es porque tú te predispones a encontrarla. Con Big Data es diferente. Porque con Big Data no solo te predispones a encontrar esa información, sino que el universo se adapta para darte la información que tú estabas buscando. Se moldea. Y de ahí Para se da, venderte, de ahí para se venderte da, algo ahí ahí. se da la ley de Pareto digital. O sea, ¿por qué? Porque vamos a suponerlo así. Yo quiero buscar ejemplos, y a lo mejor no lo pongo así, ¿no? Pero yo soy un rebelde que no me gusta la escuela y quiero ganar dinero gritándole a la gente, ¿no? Y vamos a suponer que tu comportamiento Big Data manifiesta esa intención de rebeldía o de que yo quiero ganar dinero falso o yo quiero llegar al celebritismo directo. Y te aparecen influencers que reflejan ese punto de vista y te das cuenta que pues, sí se puede, ¿no? Y aparte, toda la gente hace realidad esa promesa y validan la premisa de que pues, es real. Entonces la premisa se vuelve Se real. transforma real, sí. Sí, Entonces- estamos construyendo realidad al alimentar. Pero es un ciclo de feedback de alguna manera y no sé si, o sea, y de hecho me gustaría entender de dónde empezó el tema de Big Data, pero es bien interesante porque hoy entendemos Big Data solo en relación a consumismo, ¿sabes? O sea, solo... No. pero, Ahorita o sea, yo tengo temas... O sea, yo creo que en general. en términos primarios, en términos ahorita inmediatos, Sí. yo creo que estamos entendiendo Big Data en términos de, usan mis datos para venderme cosas, ¿sabes? Y a lo mejor en un segundo nivel usan mis datos para escoger a mis candidatos, lo cual ya tiene implicaciones mucho más serias. Y yo creo que el Políticas, siguiente tema, que lo que consumistas. vamos a conectar, y ahorita, o sea, si tienen un cierre primero, El es, cuarto o sea, ¿qué tema. implica esto en términos de ciencia? Sí. O sea, ¿qué implica esto en términos de la conformación del yo? Sí. ¿Sabes? Sí, en un poquito de historia. Siempre es importante poner el marco histórico. Para el siglo XVII, XVIII, la ciencia todavía se conocía como filosofía natural, natural philosophy. Descartes, él fue matemático, fue natural philosopher y filósofo. Después, con Newton, ya en el siglo XIX, en la Ilustración y Enlightenment, empezó la revolución científica y fue cuando hicimos el método científico, que es state the problem, form a hypothesis, design the experiment, gather data y luego repeat o sea, algo, saca tus conclusiones Sí. y repeat. Entonces es muy basado, así se hace la ciencia. El método científico. El método científico. Entonces, entiende el problema, plantea tu hipótesis y luego hace un experimento a grandes rasgos y luego replica, ¿ok? Ahora, Big Data entra y cambia esto. O sea, el método científico era lo que dominaba la forma en la que hacíamos ciencia desde el siglo XIX, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con Big Data? No necesitas state the problem, no tienes que definir el problema, no tienes que hacer una hipótesis. Simplemente alimenta una cantidad de datos rápidos, amplificados, integrados, flexibles, todo lo que les dije, y vas a empezar a ver los patrones. De repente se revela un patrón y dices, por ahí es. Y la conclusión te la da la misma computadora. Es la ciencia, el data science es el campo más, con potencial económico que existe ahorita. O sea, la ciencia está cambiando. Los laboratorios se están transformando en data laboratories. O sea, simplemente son computadoras. ¿Y quién tiene el chip el procesador más rápido? ¿Quién tiene los hard drives más pesados? ¿Quién tiene más espacio para comprar, o sea, el dinero para comprar más hard drive, más procesadores? ¿Y quién tiene más acceso a datos? Ahí sale la ciencia. Los próximos descubrimientos no se van a hacer con eurekas. Se van a hacer Mira qué casualidad con este patrón. Ahora sí le vamos a hacer. Aquí está la solución. Vamos a cambiar un grupo. Vamos a cambiar una empresa. O sea, ¿hacia dónde va la empresa? Hacia acá. ¿Hacia dónde van las soluciones? Hacia acá. Y no la vamos a dar los humanos. De cierta forma sí somos los humanos. Porque quiero que tengamos mucho cuidado en donde pensamos que ya tienen una cierta conciencia viva. O sea, no hay. O sea, la conciencia... Algo que me dijo un filósofo de la psicología cuando estábamos hablando sobre inteligencia artificial, él me dijo que es mucho más complejo tu estómago que un hoyo negro, un black hole. Un hoyo negro es mucho más simple. ¿Por qué? Porque son leyes newtonianas de física y si quieres, o sea, y lo entendemos cómo funciona. Pero el estómago, o sea, el microbioma humano o hasta un bosque es más complejo que un black hole.
Porque la complejidad de la biología, ahí es algo completamente, devastadormente nuevo y inexplorado. Pero lo dices en contraste con la inteligencia artificial. Con Big Data y con inteligencia artificial, claro. O sea, nos falta muchísimo. Por ejemplo, el DNA humano, el genoma humano. O sea, 23andMe, ellos te revisan, creo que eran 3 millones de variantes y tenemos 450 millones de variantes en nuestro DNA. O sea, les falta mucho. Entonces, la complejidad humana, todavía estamos muy lejos de esos temas. Pero bueno, pero volviendo al tema de la ciencia ya se está haciendo vieja. O sea, el método científico, lo que usaba Newton y lo que usamos hasta hace que 50 años, ya se está haciendo obsoleto. O sea, los laboratorios de las universidades están metiendo dinero a esto. Y ahora repercusiones sobre el humano, que para mí es algo muy importante porque las repercusiones sobre el ser humano es lo que dicta qué modas van a haber en un futuro. Tal cual como la paradoja del conocimiento, también hay una paradoja de la aplicación de tecnología sobre todos los medios. Porque ¿a qué te refieres con paradoja de aplicación? así como un hoyo negro es mucho más simple que un bosque, la razón podría ser que no hay mucho intercambio de información tal cual, o sea, no requiere tantos factores para ser. Pero un bosque requiere biología, requiere diseño de ecosistemas, o sea, más variables, más tiene factores. Muchas variables. Sí. Yo creo que así mismo pasa con... ¿qué estaba diciendo ahorita? Sobre la paradoja de la información, del de conocimiento. Bueno, del medio. Si es que dijiste otra paradoja. Tal cual. O sea, entonces, el ser humano está cada vez más conectado, cada vez más consciente de nuestros alrededores. Sí. Por eso creemos que el mundo está peor cuando realmente está mejor que nunca en la historia de la humanidad. Entonces, este intercambio de información también tiene sus repercusiones sobre el comportamiento del humano. O sea, nos vamos a comportar diferente al estar intercambiando tanta información entre nosotros, entre aparatos, redes sociales, máquinas. Es exactamente la misma paradoja aplicada al medio. En ese caso es donde me gustaría como que tratar de traer un cierre, porque la neta creo que es probablemente los temas más complicados de los que hemos hablado. Probablemente. O sea, sí tiene muchas implicaciones, demasiadas ramificaciones, y creo que también como es algo relativamente nuevo, es demasiado complicado hacer aseveraciones sobre qué va a pasar, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, tratando de hablar del hoy, ¿no? O sea, les voy a dar una expectativa muy, muy personal y algo que yo he observado. Es, yo creo que relacionar Big Data, en general redes sociales y felicidad, es algo que está teniendo un impacto directo y absoluto en nuestra realidad hoy. O sea, hoy es un hecho que somos más infelices por compararnos con mucho más gente de lo que nos comparábamos antes, ¿no? O sea, por el hecho de, ¿sabes qué pasa? O sea, yo antes a lo mejor pues tengo 30 años de edad, tengo 2, 3 empresas, soy CEO, soy emprendedor, whatever. Yo me podría sentir muy exitoso en un contexto de mi comunidad, pero en el momento que te comparas contra, oye, pues Elon Musk a lo mejor te saca 5 años y te saca 70 ceros, pues te sientes muy inútil, ¿no? O sea, te sientes muy mal. O sea, yo creo que, hablar de Big Data en general o hablar de esta masificación de la información o masificación de los datos tiene un impacto inmediato en nosotros en ese sentido. O sea, nosotros como criterio de comparación, pues qué más nos sentimos en contraste con los demás, porque pues yo antes me comparaba con mis 10 amigos y ahora resulta que me tengo que comparar con los mejores del mundo, güey. Y pues en contraste con los mejores del mundo, pues a lo mejor no soy tan interesante o no soy tan bueno como pensaba. O sea, ese para mí es un impacto directo que ha tenido, o sea, Big Data directamente en mi vida. O sea, al hecho de yo ser emprendedor y buscar gente que es emprendedora, Big Data me muestra toda la gente que es emprendedora en su máxima exponencia y en contraste yo me siento muy mediocre. O sea, sí. Eso es algo que tiene un impacto directo en mi vida hoy, güey. Me gustaría ver el punto de vista de Andrés, porque Andrés usa un poco más Instagram que yo en lo personal. Entonces me gustaría ver cómo sientes precisamente ese concepto de percepción a través de esa lente ¿Qué podrías comentarnos? Pues digo, ahorita que hacen el comentario, por ejemplo, de que cambia la forma en la que nos comportamos, simplemente. Cambia la forma en la que nos comportamos porque utilizan el Big Data para hacer que tomes más tiempo en la plataforma.
el fin de todas estas plataformas es hacer que estés el mayor tiempo posible en la plataforma. Entonces, 100%. el algoritmo, Sí. lo que premia el algoritmo es lo que más engagement tiene, lo que más comentarios recibe, lo que más likes recibe, y de acuerdo con tus gustos personales es exactamente lo que te pone. Entonces, por ejemplo, cuando yo paso mucho tiempo sin ver Instagram, porque eso es algo importante. No solamente modifica la forma en la que nos comportamos, de que nos hace que pasemos más tiempo, o sea, Te premio, te castiga. que te premio o te castigue, sino también todo el mundo ahorita ya está pegado en su celular siempre. Si tú Sí. ahorita Todo el mundo. vas a una reunión, es muy difícil tener una conversación uno a uno Sí. 20 minutos sin que alguien revise el celular. Sí. Ahorita Apple en el nuevo sistema operativo sacó estos datos en los que te dice cuánto tiempo pasas en tu celular al día, para hacértelo más consciente y decir, bueno, o sea, digamos que eso es algo que Recapacita. ellos te dan, así como que, bueno, ahí te estoy dando la herramienta. De todas maneras, estoy haciendo todo lo posible para que pases el mayor tiempo posible en el celular. Pero ahí te va la Pero ahí herramienta te y tú va. tienes que saber Para que te sientas cómo lo libre. uses, ¿no? Exactamente, para que te sientas libre. The illusion of choice. Exactamente. Entonces, bueno, pero por ejemplo, regresando a Instagram, yo me doy cuenta, porque en este momento estoy haciendo un cambio consciente de mis hábitos para decir, yo no puedo estar checando mi celular cada 20 minutos porque mi productividad simplemente no llega a donde necesita estar. Sí. Entonces, yo reviso ahorita mi celular una vez cada hora. Una vez cada hora y media, para poderme yo sentar verdaderamente a leer la información que tengo que leer, o aprender lo que tengo que aprender, o hacer lo que tengo que hacer. Es la única forma. Sí. Entonces, una vez que haces eso, tú notas el cambio en Instagram. Instantáneamente, si tú lo revisas cada 20 minutos, lo que tú recibes es algo que está bien, ok, te da más o menos algo interesante y ahí lo dejas. Si tú lo revisas cada hora y media, los posts que te pone, haz de cuenta que te va a poner todo lo que te gusta siempre, uno tras otro. Uno Lo tras otro. mejor. Pero sí, Puro caviar. toda la cremita, básicamente. ¿Y en eso es qué se algo- traduce eso? En dopamina. en Es pura una dopamina. palabra que Y ahí tenemos estás. que Y nada hablar. más lo estás dando vuelta y se swiping, nada más, like. O sea, perros, mujeres, comida, tenis, ¿me explico? O sea, es de que no puede ¿Qué más ser. ocupa Nirvana. uno? ¿Qué más necesitas ver? ¿Me explico? No, Entonces, sí. O sea, es muy importante eso. A mí nada más me gustaría hacerles una pregunta que no es una pregunta que teníamos pensada, pero me gustaría dejarla incluso tal vez para otra ocasión. Pero, ¿por qué consideran que incluso las personas que sabemos esta información, a la gran mayoría esto no les importa? Es decir, 1984 ya se volvió una realidad, Sí, ya existe. es un hecho. Y la única diferencia está en que en el lugar de que haya una cámara en tu esquina viéndote directamente, porque cuando se escribe el libro era el tipo de vigilancia que se podía imaginar. Claro. Pero realmente en 1984 ya existe, y yéndome a ese concepto de cómo a nadie le importa, lo puedes ver, por ejemplo, en la entrevista que le hizo John Oliver a Edward Snowden. Sí. Exactamente. Él en forma, Se volvió él- comedia, él sí, en sí, forma de juego, y eso fue algo para mí, la verdad, muy doloroso, porque la forma en la que él se lo presenta, yo hasta lo sentí un poco, o sea, como falta de respeto, porque fue a Rusia a decirle, nadie sabe quién eres, el sacrificio que hiciste no vale para nada. Porque no cambió el hábito no humano. cambió el hábito de nadie, y a nadie le importa. Y la forma en la que hizo que a la gente le importara el tema fue decirles, el gobierno puede ver tus dick pics. Sí. Esa es la forma en la que la gente pudo conectar más o menos y decir, cabrón, el gobierno, no Mejor quiero que me- el gobierno vea mis dick pics. Sí. Sí pueden ver mis mensajes que le mando a mi novia, y no es necesariamente algo que me importe porque no estoy consciente de ello. Pero mi privacidad, o sea, mi intimidad real. Exactamente. No, O sea, my dick. Sí, claro, o sea, Qué más personal que Exacto. por eso, mi intimidad real. Sí. Entonces, eso sí es algo que me llama mucho la atención, porque si esta clase de tecnología se está desarrollando, nos está manipulando, nos está cambiando la forma en la que interactuamos nosotros, en la que vivimos nuestro día a día, está cambiando todo. Y tú preguntas por qué a nadie le Y a importa. nadie le importa. Sí. Porque, A mí se me- porque no lo ves, no hay una cámara viéndote. A mí se me pero ocurrió- está escuchándonos. A mí se me ocurrió una pregunta y después tengo que desarrollar un argumento para responder esa pregunta, pero se me hace una pregunta muy importante ahorita, que es ¿de dónde sacas tu dopamina? O sea, preguntarle a las personas, dame un porcentaje, como un pie chart, de dónde viene tu dopamina. Seguramente. Entonces, Para empezar, mucha gente no sabe ni qué es, ni qué rol juega en su vida, y menos se cuestionan de dónde viene. exactamente, pero Sí. bueno, ¿de dónde sacas tu Felicidad. tu Tu sentimiento de placer, de Sí. satisfacción? Entonces, dependiendo de dónde vienen los porcentajes, porque por ejemplo, terminar un libro te da un chorro de dopamina, pero cuando lo terminas. Claro. Para Y ti. te puede dar, no, para el que sea. ¿Quién sabe? Te lo juro que, o sea, Bueno, la cantidad de dopamina y lo que pasa es que la percepción de placer es subjetiva.
Pero o sea, no, tú pero- no lo puedes medir. No puedes decir, recibiste 3 puntos de dopamina. Ya No sé- funciona así. No, pero se puede medir o sea, los gramos de... Porque una sustancia. Pero, Mateos, o sea, la definición de placer es subjetiva. O sea, pero la sustancia de placer no. pero la manera como nosotros vivimos el placer es subjetivo. Bueno, la pregunta no... O sea, por eso digo que es un argumento sofisticado y complejo. Sí. Pero mi pregunta es, ¿de dónde recibes tu dopamina? Claro. Exacto. Y probablemente mucha gente no lo Se sabe. puede escribir un doctorado sobre eso. Sí, ¿Qué es lo claro. que te da felicidad, básicamente? Exactamente. Sí. Pero, o sea, dejándolo a niveles sencillos. O sea, ¿cuántas horas? Porque o sea, es un hecho. Facebook da dopamina, Instagram da dopamina. Claro. Todos sabemos eso. Claro. ¿Sí o no? Sí, Ok, sí, sí. entonces sí. ¿Cuánta dopamina recibes de Facebook? ¿Cuánta de Instagram? ¿Cuánto recibes de platicar con alguien? Sí. ¿Cuánto recibes de tu trabajo? ¿Cuánto recibes de tus deportes? Hacer ejercicio da dopamina, da endorfinas. Entonces, ¿de dónde viene tu dopamina? O sea, eso es básicamente como que ¿cómo que estás rigiendo tu vida? Corrígeme, estoy equivocado. ¿No es epicuriano decir que vivimos para maximizar el placer y minimizar el sufrimiento? Es el adjetivo epicuriano, Ok. pero no está relacionado al filósofo Epicurus. Yo le platiqué a Bueno, Marcelo cómo funciona. Ese adjetivo epicuriano es, o sea, a Ese- grandes rasgos... Más pudieras fácil decirle hedonismo. Eso es el Bueno, el hedonismo. hedonismo. Sí, eso es Exacto. más freudiano. Sí, que es maximizas el placer, minimizas el sufrimiento. ¿Ok? Eso es utilitarismo. Ok. Maximizing. Hedonismo es... No importa quién lo haya dicho. Lo- el, el lo- con- el no, no. conce- el concepto No dije para quién lo mucha dijo. gente real, ¿no? Que es maximizas el placer, minimizas el sufrimiento. O sea, y de hecho no en ese orden. Primero minimizas el A sufrimiento. nivel personal, eso es hedonismo. Sí, ¿no? A Y de nivel ahí- social... Y de ahí vienen muchas eso cosas. es La pirámide de utilitarismo. Maslow, o sea, vienen una serie de líneas de pensamiento que de alguna manera complementan eso. Lo que pasa es que hoy yo creo que hay como todo este sistema de adicción por microdosis, Claro. ¿sabes? O sea, y creo que ahí es donde está gran parte del problema. O sea, es de que, y me encanta la pregunta cómo lo pusiste, es de que sabemos que hay Big Data, o sea, sabemos que nos están observando, sabemos que se están quedando con toda nuestra información, sabemos que nos están manipulando, usando nuestra información contra nosotros y no cambiamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un sistema de microdosis de placer que de alguna manera te mantiene hooked into the system o te mantiene adicto al sistema. Porque, pues, o sea, cuando... Ahí te va, es en el sentido de decir... Mientras no te empiezan a torturar para sacarte tu información y no te cueste y no te duela y no te suena como algo realmente doloso, que no venga acompañado del placer, pues a lo mejor ahí sí alguien va a levantar la mano y decir, oye, no manches que me tienes encerrado en un cuarto negro poniéndome imágenes y midiendo mi respuesta contra imágenes y no recibo nada a cambio. Pero todo te lo maquillan como, oye, hoy cumpleaños tu abuelita, muchas felicidades, aquí Te está dan tu un video de regalito. tus 10 de tus mejores amigos, de que mira todas tus modelos favoritas de Instagram, mira todos los sneakers que te deberías de comprar el próximo mes, dices, wow, esto está increíble. Y a cambio de esto, ¿qué? Nada más ves mis fotos privadas del celular. Pues es un placercito que te va a dar. El trade-off no suena tan mal, güey. Tengo dos cosas para eso. Uno es que asumimos siempre que lo que está hoy va a ser Mañana. va a ser Sí. mañana, lo mismo. Entonces, como que no hay manera que podamos prever cómo van a ser Sí. lo equivalente a redes sociales y los esta próximos era 5 digital años. los próximos 5 años, exactamente. Y otra cosa es que con respecto a lo que estabas diciendo antes, como que se me fue el tren. Lo de la adicción a la microdopamina. Microdopamina. Las microdosis Microdosis que de te van dopamina. dando dopamina. Sí. Se me fue. se Digo, me fue bueno, la idea. a mí me Ahorita gustaría- regresa, no ahorita pasa va a nada. regresar, Ahorita seguro. regresa. Malditos celulares. Agarra notas para la próxima. Sí. A mí me gustaría hacer también el comentario de no solamente que tanto nos cambian la forma en la que interactuamos de ver el celular, etcétera, sino también incluso, o sea, regresando a la idea de 1984, Big Brother, etcétera, que ya está aquí, no solamente es Google quien nos ve, sino nosotros mismos nos volvimos nuestros propios Pero, observadores. exactamente. No solamente a Sí. través de una selfie, sino también, incluso, si tú eres una Movimientos persona... sociales, güey. Si tú, eres Sí. si tú eres una persona que todavía dice, ¿sabes qué? Yo no voy a utilizar nada de eso. Yo no tengo Facebook, no tengo Instagram. A mí me interesa una interacción humana, lo que sea. Pero tú sales afuera y a ti se te ocurre o cometes el error, por ejemplo, de tropezarte. Va a haber diferentes videos. Te van a estar tomados grabando, por o sea, diferentes personas. de ti. Por diferentes ángulos de ti cayéndote. Claro, ¿Me explico? O sea, es el concepto de The Matrix de los agentes, The Agents. Todos somos agents. Todos. De repente te transformas en un agent y grabas un video. esa es la cosa. Y Sí. a mí eso es algo que Te se me vuelves hace- un ojo del sistema. Sí, somos ojos. Hay algo ahí muy extraño porque hay siento que no apreciamos, o sea, dejamos de apreciar en lo absoluto la privacidad. O sea, es algo que simplemente dijimos, vamos a renunciar por completo a ella. Es que también porque hay mucho dinero en hacer un video viral. Si haces un video viral, Claro. entonces está también esa Pero a ver, recompensita. explícame cuál es el valor de la privacidad. ¿Cuál sería el valor de la privacidad?
Pues digo, no te lo puedo poner en palabras en realidad, pero de hecho se me hace difícil el poderlo decir. O sea, qué raro que estemos peleando por algo difícil de definir. O sea, la yo pregunta sé por es, qué, ¿no? yo sé. Tan sencillo, ¿cómo defines la felicidad? Cada quien le daría su Sí, propio valor. pero Y que dices, tiene- qué raro ¿cuál- que peleemos por la felicidad. No, pero ¿cuál es la relación de privacidad y felicidad? No, ¿qué dices ahorita? Qué raro que estemos peleando por algo tan difícil de No, definir. pero Eso fue lo que sí. comentaste. Sí, pero Yo tengo algo que decir sobre felicidad esto. es Haz de algo que cuenta. la gente persigue Sí, abierta. A ver, dale. no sabría definirte exactamente con palabras precisas qué es privacidad, pero todos la quieren. ¿Pero Todos por qué? quieren. ¿Por qué? Entonces, ¿tú valoras tu privacidad o no? ¿Sí o No no? sé. Entonces, mándame un mail con tus 10 passwords de todas sus cuentas y entrégamelos. Si no, valoras tu privacidad. Pero yo valoro mis posesiones. No. Yo que valoro, definir pero privacidad. espérate. Yo valoro mis posesiones. Pero tu privacidad está en tus Si- passwords. si hubiera un ¿Para qué si sirven hubiera- los passwords? Si hubiera una protección implícita a mis posesiones, mi privacidad no me importa. Entonces no existirían los Es- passwords. es- Todos valoran su Digo, tan privacidad sencillo. porque se Vamos- no, protegen. no, vamos a Sa- regresarnos, sa- vamos a regresarnos. Si tú tienes 15 años y tu cuarto no tiene puerta, que tu casa no tenga puertas, eso es privacidad. Ok. Es un Quítale derecho las humano. puertas a tu casa. Derecho humano a la Y privacidad. que tenga puerta, o sea, en la entrada y la salida, eso sí, porque, digamos, es propiedad privada. Pero que el resto de tu casa no tenga puertas, Sí. eso es privacidad. ¿No lo vas a valorar? Sí. Digo, o sea, eso es. Al final Sí. de Se me, cuentas, se me hace que es por difícil. ahí. Sí, es muy buena la pregunta. Pero es que porque sabes- es pero sabes difícil. que también- Es difícil o sea, ponerlo como definición, y pero- por eso, es que se me hace demasiado gris. Y sabes, y yo creo que en ese gris No, pues está es donde interesante. está porque la gente está dispuesta a tolerar perder parte de su privacidad Sí, claro. con tal de recibir algo a cambio. Porque ahí te va, por ejemplo, ¿te gustaría tener privacidad regresándote vamos a suponer así, eres una chava de 18 años, saliste del antro y tienes que regresarte caminando a tu casa? Sí. ¿Te encantaría que existiera de que un espacio, no hay ninguna cámara, no hay ninguna atención, no hay ningún tipo de supervisión, no hay ni siquiera iluminación, no hay ningún tipo de servicio público y te tienes que regresar a tu casa caminando a las 3 de la mañana? Ok, es que vivimos en la época en donde... ¿Sacrificarías No, tu claro que privacidad no. para regresarte? Obviamente, Pero es obviamente. que eso, o sea, pero ahí no te va una podemos- cosa. pero es que, por ejemplo, es un No, mira, ejemplo muy es un tema de específico. derechos... No, yo sé, pero es pues un digo, tema... el de la casa sin ahí te puertas va. y ventanas, Es un un evento tema, súper específico, es un ¿no? tema de derechos humanos. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tantos derechos humanos como hoy. Sí. Se hace, ¿ok? Entonces, Hecho, el sí. derecho humano a que nadie me esté golpeando y acuchillando es un derecho humano. Sí. ¿Qué más? Ya nadie me está acuchillando. Bueno, ¿qué más quiero? Quiero estar bien alimentado. Bueno, Sí, ya más estoy bien no. alimentado. Sí. ¿Qué sigue? Quiero esto. Quiero ir al antro. Quiero pistear. Quiero regresar caminando a mi casa. Claro. Y quiero que nadie me ataque. Son varios derechos humanos Sí, que vamos a son aumentar. niveles. Entonces, cada uno tiene un precio. Pero o sea, mientras más... a lo que me refiero es que de alguna manera, o Derecho sea, a la privacidad, tener un derecho a- sistema de observación te da cierta seguridad. Por Ese es eso, el pero argumento ¿hasta de la- dónde? del- Hasta- de exacto, Estados por eso- Unidos. Por eso digo, Sí. shades of grey. Sí, pero- Súper, También, o sea, pero tonos de gris. ahorita Tonos tú de se- gris. ahorita Pero no cuando podemos dices- quitar la palabra privacidad, es enorme. Pero es que no ese es puedes el decir punto. que la Pero privacidad no siempre sirve va a de haber nada. gente que va a abusar de la privacidad. Pero aquí nada más, regresando Porque nada se más a lo transformó que en un dices. negocio. Tú- No. O sea, vamos a suponerlo así. Tú eres una persona que vende heroína en Silk Road. ¿Ok? ¿Ok? A ti te encanta la privacidad. Pero es no, que no, pues no, estás no, rompiendo pero es la que ley, esa es güey. otra Pero, cosa, a ver, eso no es privacidad. Hay que o sea, definir eso- rompiendo privacidad la ley. antes de Es que decir ese es el valoren punto. privacidad. Nada más ahorita tú, por ejemplo, dices, es que la gente está dispuesta a dar algo de su privacidad para recibir algo a cambio. Aquí no Sí. estamos dando algo de nuestra privacidad. Aquí estamos entregando toda nuestra privacidad. Esa es la diferencia. Estamos entregando toda. O sea, literalmente si una compañía te conoce mejor que a ti mismo, Sí. eso no es algo de mi privacidad. Es absoluto, es absoluta. No es Claro. que estamos dando la privacidad. El medio no está diseñado para poder negociar una privacidad. Ese Por es el eso- problema. El día en el que va a cambiar esto es el día que no salgamos de nuestras casas 2 meses y no haya ningún problema porque tenemos nuestros VR lens aquí, hay AR por toda la casa y podemos no salir de la casa 3 meses y no hay ningún problema. Estamos trabajando, estamos conviviendo, estamos haciendo todo lo que queremos. El día que alguien se muera y nadie se dé cuenta por 3 meses y Google lo haya En mantenido China ya está vivo pasando, sí. y Google lo haya mantenido vivo, ese día la sociedad va a voltear a ver y va a decir, wow, esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Sí. Porque está atentando contra nuestras posesiones. Sí. Por eso los Cosas que valoramos. esos estudios de depresión de las personas que más usan Facebook tienen más temas de depresión, cosas así, están empezando a ser alarmantes porque estamos viendo que están jugando con nuestros sistemas de placer, nuestros sistemas de dopamina y de repente las personas ya no encuentran. Híjole, vi uno en Vice el otro día de los incels. ¿Saben qué son los incels? Los incels. Involuntary celibates. Ándale, exactamente. Los está incels son como que chavitos que, o sea, que no son homosexuales ni tienen ningún problema así, pero se rindieron, o sea, simplemente se rinden de ir a Ante la conseguir, sociedad. se rinden Sí, en conseguir ante las normas sociales. Exacto, las normas sociales y nada más se quedan y ni siquiera juegan videojuegos, simplemente están en chats, están platicando en puros sistemas de chats así en internet y no hacen nada, simplemente no, o sea, desempleados, nada más están en sus casas
Y se rinden, o sea, y de hecho entrevistan a un incel. Y el chavo así como que fumando cigarro, todo lleno de tics, lleno de temas. Y como que se diagnosticaba él mismo un chorro de cosas. Y yo me quedé como que, ¿qué es esto? Y en Vice dicen que hay millones de esos en Estados Unidos. Millones. No, ¿y en China? Y en China, en Sí, Japón. millones. Digo, Sí, sí, ahorita nada más, sí me gustaría regresar nada más sobre el tema de la privacidad. Ahorita que, por ejemplo, señalas el ejemplo de ir caminando por la calle y no tener privacidad. Es que en la calle, en teoría, no debemos tener una expectativa razonable de privacidad. Claro. Pero en tu casa sí. Sí. Esa es la diferencia. Sí. Y, Pero y no tienes privacidad en tu casa. Pero, casa. pero en mis cuentas de banco también. O sea, por eso usé ese ejemplo. De hecho, tú me dijiste, si no prestas tu privacidad, mándame tus 10 Mándame passwords. 10 passwords, Es sí. que asumimos una serie de cosas por detrás. O sea, yo lo que te dije es, no me importaría darte mis passwords si confiara que no vas a robarlos. O sea, si no te vas a aprovechar de mis bienes, te doy mis 10 passwords ahorita. Pues claro, pero voy a hacer una fortuna con... No hacer una fortuna, voy a empezar a esparcirla a todo Es el mismo mundo. ejemplo de la chava que regresa caminando el antro. No, pero o es sea, pa- si no hubiera peligro, no hubiera ningún problema que nadie la Por supervisara. eso, pero bueno, si Pero es un viviéramos tema en de mundo secretos. perfecto, Ese pues es digo, el tema. que Pues es- sí, no vivimos en una utopía. Pero es el tema de no que revelar la tus gran cosas. mayoría de las distopías Tus nacen de una secretos. idea utópica. ¿Ok? O sea, las ¿Y luego? distopías vienen de la perversión de una idea utópica. O sea, ve, 1984, lo que te vendían era la idea de que te vamos a cuidar Seguridad. y te vamos a proteger. Seguridad. Por eso digo, Intercambios privacidad es un por trade-off. seguridad. Sí, pero... Es un trade-off. Lo Si que pasa tienes es que leer 1984, es Pero mucho de nuevo, más que es eso. que es parte de lo mucho mismo. más que O eso. sea, parte, o sea, cuando hablas de Shades of Grey en el concepto va de nuevo. No puedo, está bien, yo cuando Hay salgo a un la punto en calle donde ya- acepto que no soy una persona, que tal vez voy a ser grabado si me caigo, Claro. está bien. Pero si yo ya estoy en mi casa y estoy teniendo una conversación uno a uno, O sea, tú marcas la raya en tu propiedad. pues es que si no existe ya entonces ni No, la no, privacidad. no sé. Te estoy preguntando Sí, cuál sería yo la lo- raya. Yo lo Sí. marcaría ahí definitivamente. O sea, En por tu eso, propia- por eso hice el ejemplo de decir, oye, tú te sientas con tu terapeuta y tienes tu celular enfrente. Esa no es una conversación entre tú y tu terapeuta. No, claro. Sí, Entonces, sí. O con tu abogado. Exactamente, Sí. o con tu abogado. E incluso hay un artículo hace poco que leí de Vice que hablaba, literalmente era, tu celular te está escuchando y no es paranoia, ¿no? Sí. Y, Sí. y entrevistaban a Clickbait. una persona que Totalmente trabaja clickbait. totalmente clickbait, ¿no? Hay que ponerle este título. Ese va a ser el título del video. Sí. Pero o sea, en la entrevista que a la persona experta, digamos, que estaba hablando sobre Big Data, lo que terminaba diciendo era, bueno, a final de cuentas no es tan diabólico como suena, pero básicamente si no eres una persona que no tiene nada que ocultar, pues no pasa nada. Porque se refería a, si eres, o sea, solamente Pero si no eres, se trata o sea, de eso. si dices, Sí. solamente si eres un abogado que tiene información privilegiada o así, tal vez sí te deberías preocupar. Pero si eres una persona común y corriente, no Bueno, tienes nada que Te van preocupar. a No has ofrecer hecho comida ningún para crimen. pescado. Exacto. Y dices, Sí. No, muy mal. digo, Edward Snowden lo dijo de una forma muy interesante que era, bueno, es como no defender la libertad de expresión porque no tienes nada que ¿Qué decir. decir? Exactamente. Ese es el punto. Ese es el tema. Estoy de acuerdo. Entonces, Derechos humanos. por eso la privacidad es importante. Tal vez tal vez yo no la puedo definir ahorita y decirte, es el contenido de, ¿sabes? Pero ahorita ¿De qué yo se te trata? puedo decir, yo quisiera que mi cuarto tuviera una puerta y yo poderme encerrar y decir, Claro. estoy en un cuarto yo solo y eso me hace sentir bien ahorita porque es algo que yo Claro, necesito. claro. Necesito ese tiempo para mí, ¿no? No, Claro, y claro, me claro. gusta mucho cómo lo pones, se me hace bien interesante. Y la verdad, hubo una frase que salió varias veces en la conversación que voy a tratar de hacer el cierre con ella. Es que ustedes decían que suena súper abusivo cuando todas estas corporaciones o empresas o partidos o lo que sea conozcan más de ti que tú mismo, ¿no? Y algo que siempre he dicho y siempre he hecho hincapié es en el valor del autoconocimiento y la autocrítica, ¿no? O sea, y si algo aprendemos de un debate o si algo aprendemos de tener estas conversaciones o si algo aprendemos de estas colaboraciones, de estas pláticas, es eso, es el valor del autoconocimiento y la autocrítica. O sea, si de lo poco que podemos hacer como resistencia es conocernos más a nosotros mismos, eso nada nos lo impide. O sea, eso es algo que debería ser una práctica de todos los Claro. días, es algo que debería ser un elemento continuo, que es, o sea, no quieres dejarte manipular, pues conócete. O sea, porque cuando tú te Exacto. conoces más que los demás y sabes que algún día llega un ad en Facebook que tú ves que es manipulado, tú te vas a dar cuenta De que hecho, está te siendo das manipulado. Sí, son Te los- das cuenta. exacto. O sea, Son los deseos de segundo orden que Exacto, platicamos en un pero, episodio. pero eso no todo el mundo lo tiene. Entonces yo No. creo que sí, o sea, si hay un aprendizaje sobre esto es de que, oye, no quieres que tu celular te manipule, pues conócete más a ti mismo. Así es. Yo, o sea- yo tengo un comentario sobre, también para cerrar ya, sobre lo que platicamos de Instagram y de la envidia, ¿no? Que está, esa palabra, la palabra envidia tiene muchas raíces cristianas, o sea, cristianas, católicas, teológicas, ¿no? Entonces, cuando escucho la palabra envidia, suena como que mal, feo, gacho. Sí. A mí me gusta mucho la definición de Nietzsche, de envidia, la envidia nietzscheana, ¿ok? Nietzsche nos dice,
escucha con atención tus envidias. O sea, escucha con atención tus envidias. Porque las envidias nos están diciendo, en una voz bien bajita, qué es lo que algún día nos gustaría hacer. Entonces, cuando algo nos da envidia, en vez de enojarnos y decir, ¿por qué estoy sintiendo envidia? Me siento mal por sentirme envidioso. Mejor dices, ¿qué es esto que me está llamando la atención? ¿Qué me dice de mí mismo? ¿Qué me dice de mí mismo? Que tal vez algún día me gustaría ser un poco más así. Y es nuestro trabajo como individuos trabajar en esas cosas. ¿Y de dónde viene la insatisfacción? De lograr conseguir nuestros deseos, Claro. de autoconocimiento. Sí. Entendemos nuestras envidias, pero la envidia no debería ser una palabra fea. Y si te fijas, o sea, autoconocimiento, ¿qué es? Saber que la envidia es tu deseo a través del deseo del otro. Ándale, exacto. Sí, está genial esa idea. Pero siempre que la persona dicen, ay, que te da envidia esto, y se enojan, ¿cómo que a mí no me da envidia? No, o sea, claro, y no pasa nada. Todos somos humanos, todos tenemos envidias. Sí. Pero es que la forma en la que interpretamos y escuchamos esas envidias, hacia dónde vamos, eso es lo importante. Claro. Y un hack también, nunca leer libros de autoayuda o libros que están por encima de la base, sin antes haber leído a los grandes, que es Schopenhauer, Platón, También. filósofos, psicología. Sí. O sea, y esto me lo dijo Diego una vez. Ujú. Tantas personas pierden su tiempo tratando de entender la realidad de afuera hacia adentro, en vez de irse de adentro hacia afuera, de la manera adecuada. Porque si cuando te des cuenta de esto, o sea, vas a ver cualquier libro y decir, eso es un remix de Nietzsche con Jung. Sí. Sí. Y te lo meten a un microondas y te lo venden. O Sí, sea, te lo dan en formato Hot Pocket con una foto de lo que era. No tenemos Sí. que tener miedo de leer ensayos difíciles, libros difíciles, originales. Hacerse preguntas originales. difíciles. Hacerse preguntas difíciles. Preguntas busquen originales. siempre busquen la raíz del conocimiento. ¿Quién es el autor? O sea, ¿quién es el autor que dijo esta frase? No de dónde la Claro. digirió y la ¿Y sintetizó. en qué contexto la dijo? Exacto. Ahorita es bien difícil encontrar pensamientos originales. Sí. Casi nadie tiene Por eso se pensamientos leen originales. Sí, por eso se lee a los clásicos. clásicos, Pero ahí te va también, o sea, sí. y creo que, y digo, a lo mejor eso ya es un pensamiento de segundo o de tercer nivel, pero que, o sea, obviamente primero es, o sea, estudia, trata de mínimo informarte de dónde vienen las cosas. O sea, muchos de los pensamientos originales que nos presentan hoy de manera pop tienen una raíz en algo mucho más clásico, pero también es... O sea, y eso es algo que me ha pasado recientemente cuando he estado releyendo algunos libros de filosofía y de psicología clásicos que siempre me habían encantado, que te das cuenta que también tienen fecha de caducidad hasta cierto punto, Sí. ¿sabes? O sea, de la manera como se interpretaba su entendimiento de la realidad y lo que pasa hoy. Y creo que Big Data es el ejemplo perfecto para hablar de esto. Es, por ejemplo, Lacan decía que la mujer no existía. Pero no en un complejo chauvinista o machista ni nada, sino él decía que nuestra percepción ideal de lo que era la mujer o esta construcción fantástica de lo que era la mujer realmente no existía. Era una fantasía, o sea, que la mujer no era la mujer que nosotros entendíamos como mujer. Pero hoy por hoy, ya en foros se dice que el hombre tampoco existe. O sea, que la definición o el imaginario simbólico y el significante de lo que es el hombre ya tampoco existe. No solo la mujer, sino que en el Inter también se perdió lo que se pensaba que era el hombre. Sí, ¿sabes? esas ideas grandes merecen atención y Exacto. tiempo. Y reflexión. O sea, en el Reflexión, sentido de claro. decir, o sea, autocrítica, autoconocimiento, lectura de lo clásico para saber de dónde vienen las cosas, pero siempre también cierta postura, digamos que honorablemente retadora, de decir que esas ideas que no son leyes, son interpretaciones de lo real en un contexto temporario, pues cambian y mutan. Y a medida que Sí. salen cosas nuevas, tenemos que nosotros tener la maleabilidad cerebral y de pensamiento para decir, pues, cómo cambia esta idea y cómo se manifiesta nueva. Hay una frase padrísima de Franz Kafka, el poeta austríaco, que después la voy a postear aquí en el video, no me la sé, pero a grandes rasgos dice que solo debemos de leer aquellos libros que nos mueven profundamente y o sea, que nos ponen a pensar de un nivel complejo y complicado. Él dice que los libros deben de ser el hacha que rompe el mar congelado que tenemos dentro de nosotros. El hacha que rompe el mar congelado que tenemos dentro de nosotros. Esos son los libros que debemos de leer. Luego la posteo. Vamos a empezar con la Fregón. recomendación de que lean un libro. Después dense el cuidado de escoger solo las hachas que rompen el mar No, congelado. empiecen con lo difícil, yo digo. El código da Vinci, por favor. Bueno, ya con eso vamos a cerrar. Muchas gracias por la plática. Estuvo complicado hoy. La verdad es que Big Data no es fácil. Pero bueno, ya sabemos que nuestros celulares nos están escuchando. Entonces seguramente va a salir lectura interesante. Entonces nos va a tocar hacer otro show de Big Data porque nos va a tocar. Para lo que salga aquí. Pero bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Ay, que hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos. A Palantir is a dangerous tool, Saruman. Why? Why should we fear to use it? They are not all accounted for, the lost seeing stones.
We do not know who else may be watching.